Vamos a resolver el laboratorio 9 de Estadística Inferencial, Regresión Lineal Múltiple, ejercicio 2. Una empresa constructora de caminos presenta gastos enormes por consumo de petróleo. Realizando un análisis, se concluyó que los tres factores que más inciden en el consumo de petróleo al día, en litros, y son el número de horas máquina trabajada durante el día, X1, la distancia recorrida por los transportes realizados durante el día en kilómetros, X2, y el rendimiento promedio de los motores que se utilizan en la faena diaria en horas por litro, X3. Aquí tenemos los valores entonces. Observamos que esta es la variable Y, esta es la variable X1, esta es la variable X2, y esta, el rendimiento, es la variable X3. Entonces aquí tenemos la variable respuesta, consumo diario de petróleo, dependiente de los predictores X1, X2 y X3. Letra A, realice el ANOVA. Para evitar errores vamos a copiar los datos en la hoja de desarrollo. Entonces este es el ejercicio 2, letra A. Y vamos a menú datos, análisis de datos, buscamos regresión y aceptamos. El rango de entrada Y y el rango de entrada X son todas las columnas, las tres columnas juntas. Voy a marcar rótulo porque seleccioné los títulos. No aparece nivel de confianza para la ANOVA, así es que vamos a seleccionarlo y vamos a mantener el 95% que aparece por defecto. Rango de salida, aquí, y aceptamos. Aquí tenemos el análisis de varianza. Letra B, escriba el modelo de regresión múltiple. Para ello vamos a observar esta columna de datos. La marcamos con amarillo y son los coeficientes. Entonces, vamos a redondear. Vamos a dejar con 3 decimales cada coeficiente y observamos que este es el intercepto, este es el que corresponde al parámetro X1, al parámetro X2 y al parámetro X3. Entonces, para armar el modelo, que es la letra B, vamos a anotar Y igual a menos 26,383, que es el valor del intercepto, más 11,289 multiplicado por X1 más 0,238 multiplicado por X2 menos, porque es negativo, 4,79 por X3. Y ahí tenemos el modelo. Lo copiamos y lo pegamos acá. Letra C. Interprete el coeficiente B1, que sería este, 11,289. Para interpretar, tenemos que decir que cuando las horas máquinas aumentan en un día, suponiendo que los demás factores son constantes, se estima que el consumo promedio diario de petróleo aumenta en 11,29 litros. Pruebe la significancia del modelo mediante la prueba F. Use alfa 0,05. Observamos la ANOVA y acá tenemos el valor F, que nos va a permitir definir si el modelo es o no significativo. Las hipótesis entonces son H0, el modelo no es significativo,
Y H1 dice que el modelo de regresión sí es significativo. Veamos el formulario. Dice que si p-valor es menor que alfa, entonces la variable o el modelo en este caso es significativo a un nivel alfa. Entonces, observamos que si en este caso alfa es 0,05, como dice el ejercicio, este valor es efectivamente menor que 0,05, por lo tanto rechazamos H0, podemos decir que el modelo de regresión sí es significativo. Entonces, hay prueba suficiente para determinar que alguno de estos coeficientes incide en el modelo, ya que el F crítico es menor que el F calculado, lo que conlleva a que se rechace la hipótesis nula. Interprete el intervalo del 99% de confianza del coeficiente de la variable x2. El intervalo confidencial que podríamos armar para x2 aquí es del 95% y el ejercicio nos está pidiendo del 99%. Por lo tanto, vamos a armar un análisis de varianza nuevo. Volvemos entonces a datos, análisis de datos, regresión. Utilizamos la misma información, cambiamos del 95 al 99 y el rango de salida lo modificamos para que aparezca aquí. Aceptamos. Y ahora tenemos el parámetro, vamos a marcar, el parámetro distancia de transporte, que es x2, con su respectivo intervalo confidencial, límite inferior y límite superior, al 99%. Entonces vamos a dar un ajuste de decimales y este es entonces el intervalo confidencial. Podemos decir que se estima con un 99% de confianza que por cada kilómetro que aumente la distancia de transporte, el consumo de petróleo varía entre menos 0,028 y 0,504 litros, que es el intervalo confidencial que observamos desde acá. Letra F. Estime el consumo diario de petróleo cuando el número de horas máquinas son 15, la distancia en el transporte es de 500 kilómetros y el rendimiento de los motores es 1. Observamos valores entonces para X1, para X2 y para X3. Entonces, X1 es 15, X2 es 500 y X3 es 1. Vamos al cálculo. Para el valor de I entonces vamos a usar el intercepto más X1 por 15 más el parámetro estimado de X2 por 500 más el parámetro estimado para X3 por 1. Y ahí tenemos el resultado, 257,16. Entonces podemos decir que se estima que el consumo de diario de petróleo es de 257,16 litros aproximadamente. Determine qué variables son significativas en el modelo. Justifique en cada caso. Use alfa 0,05. Para eso vamos a observar los valores P de cada uno de los parámetros. Recordemos que el intercepto no tiene interés de prueba, es solamente el parámetro para X1, para X2 y para X3. Entonces los vamos a marcar y estos son los valores que vamos a comparar con 0,05. El formulario dice que si el valor P es menor que alfa, que en este caso sería 5%, entonces la variable es significativa. Entonces, en este caso, 0,09 es menor que 0,5, 0,01 también es menor que 0,05
y 0,77 no es menor que 0,5. Con esto entonces probamos las siguientes hipótesis. H0, el parámetro no es significativo en el modelo. H1, el parámetro sí es significativo en el modelo. Por lo tanto, en este caso, el número de horas máquina y la distancia de transporte rechazan H0. En esos dos casos, esos parámetros son significativos en el modelo, no así el rendimiento promedio de motores. Entonces, hay prueba suficiente para determinar que las variables X1 y X2, horas máquina y distancia de transporte, inciden en el modelo, ya que sus p-valores, probabilidades, son menores que 0,05. Mientras que X13, que es el rendimiento promedio, no incide en el modelo por no cumplir el criterio anterior.